A ver, ¿cómo es que un reino chiquito, escondido en las montañas de los Andes, llega a ser uno de los imperios más grandes que ha visto el mundo? Hablamos del Tahuantinsuyo, el famosísimo imperio inca, una verdadera proeza de ingeniería, de organización. Bueno, en este recorrido vamos a explorar juntos ese ascenso increíble y también su caída, que fue dramática. Vamos a tratar de descifrar las pistas que nos dejaron. Ok, para empezar a entender a los incas hay que ir directo al corazón de todo, a su capital, Cusco. Y es que para ellos Cusco no era una ciudad más, no. Era literalmente el ombligo del mundo. Ya solo con esa frase nos damos una idea de cómo se verían a sí mismos, ¿no? Como el centro de todo el universo, el punto de partida. Bien, vamos a sumergirnos en los inicios. ¿Cómo arranca toda esta historia? Pues, como pasa con muchas grandes civilizaciones, sus orígenes están envueltos en mitos, en leyendas fascinantes. La leyenda principal, la que todos conocen, habla de Manco Cápac y Mama Ocllo. Se dice que ellos, los hijos del sol, emergieron nada más y nada menos que del lago Titicaca. Su padre, el dios Solinti, les dio una misión muy clara: encontrar un lugar para fundar un gran imperio. Y ojo, esto no era solo un cuento para dormir, era toda una declaración política, una forma de decir: nosotros tenemos el derecho divino de gobernar. Legitimaba todo su poder. Ok, ahora demos un salto. Dejemos un poquito el mito de lado y metámonos de lleno en la historia, porque aquí aparece una figura clave, el hombre que convirtió un pequeño reino en un imperio continental. Y ese hombre es Pachacútec. Miren, hasta su nombre es increíble. Significa el que transforma la tierra. Y vaya que le hizo honor a su nombre, ¿eh? En el año 1438 logra una victoria decisiva contra sus rivales los chancas. Y esto no solo salvó a Cusco de ser destruido, sino que fue el punto de partida, el Big Bang de la expansión inca. Pero Pachacútec no fue solo un guerrero, para nada. Fue un verdadero arquitecto del imperio. Reorganizó todo el estado y mandó a construir joyas como el Coricancha, el gran templo del sol. Y sobre las bases que sentó Pachacútec, se construyó algo monumental. Vamos a ver ahora la escala, la organización tan increíble que alcanzó el imperio en su mejor momento, en su punto más alto. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, las cifras solas ya impactan. Estamos hablando de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Es un territorio gigantesco. Imaginen una franja enorme que recorre casi toda la cordillera de los Andes, como si fuera su columna vertebral. Y en todo ese territorio vivían cerca de 12 millones de personas. Piénsenlo, 12 millones de almas unidas bajo un mismo gobierno en uno de los terrenos más complicados y desafiantes de todo el planeta. Es realmente increíble. Claro, la pregunta es, ¿cómo se administraba algo tan grande? Bueno, la respuesta está en una organización que era simplemente brillante. De hecho, el nombre real del imperio es Tahuantinsuyo, que en quechua significa las 4 regiones juntas. Y así era, lo dividieron en 4 grandes provincias, los suyos, y todas se coordinaban desde el centro, desde Cusco. ¿Y la sociedad? Bueno, era una pirámide, muy jerarquizada. En la mera punta estaba el Sapa Inca, que era más que un rey, era considerado un dios. Debajo de él, su familia, las panacas reales. Un escalón más abajo, los jefes locales, los curacas. Y en la base de todo, sosteniendo el imperio entero con su trabajo, estaban los jatunrunas, la gente común, los agricultores. Y aquí es donde su genialidad de verdad explota. Porque para dominar los Andes no basta con tener un buen ejército, necesitas una ingeniería de otro nivel. Y la tuvieron. Construyeron el Capac Ñan, una red de caminos de 40,000 kilómetros. ¡40,000! Crearon los andenes, esas terrazas que transformaban montañas casi verticales en campos de cultivo. Y por supuesto, levantaron ciudadelas que nos dejan sin aliento, como Machu Picchu. Cada una de estas obras era en sí misma una batalla ganada a la geografía. ¿Y qué mantenía unido todo esto? La religión. Era como el pegamento del imperio. El culto principal era para Inti, el dios sol, porque de él, supuestamente, descendía el Sapa Inca. Pero no era el único, también tenían una veneración profundísima por la Pachamama, la madre tierra que los alimentaba, y por Mamaquilla, la diosa de la luna. Pero hasta los imperios más grandes y poderosos tienen sus grietas. Y ahora llegamos a un momento clave, un punto de quiebre, una fractura interna que, por una terrible coincidencia del destino, se cruza con una amenaza que venía de afuera. Todo se desata con la muerte del emperador Huayna Cápac.
¿Qué pasó? Sus dos hijos, Huáscar y Atahualpa, se lanzaron a una guerra terrible, una guerra civil sangrienta por el control del trono. Esta lucha entre hermanos duró años y dejó al imperio partido en dos, completamente debilitado. Y todo esto justo en el peor momento imaginable. Y justo en ese momento de debilidad, en 1532, desembarcan Francisco Pizarro y sus conquistadores. Eran pocos, pero fueron muy astutos y supieron explotar esa división a su favor. A partir de ahí, todo pasó muy rápido. Atahualpa, que acababa de ganar la guerra civil, es capturado y al año siguiente, en 1533, ejecutado. Y ese mismo año, la capital, el Gran Cusco, cae en manos de los españoles. Fue un golpe simbólico que básicamente marcó el fin del imperio como lo conocían. Pero que caiga la capital de un imperio no significa que su cultura muera. Para nada. La historia no termina ahí. De hecho, el espíritu inca demostró ser increíblemente fuerte, resiliente. Y lo más fascinante es ver cómo sobrevivió su legado. Por un lado, hubo una resistencia militar heroica desde un lugar llamado Vilcabamba que duró casi 40 años más. Pero quizá la resistencia más importante fue la cultural. El quechua, el idioma, sus tradiciones, su música, todo eso sigue vivo, muy vivo en las comunidades andinas de hoy. Y claro, están sus monumentos, sitios como Machu Picchu o Sacsayhuamán que todavía hoy nos gritan su grandeza. Al final la idea con la que debemos quedarnos es esta. El Tahuantinsuyo no es solo un capítulo en un libro de historia. No son solo ruinas. Es una cultura que está viva, que todavía hoy respira en los Andes. Es una parte esencial de la identidad de Sudamérica. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. Cuando un imperio se derrumba, cuando sus ejércitos y sus reyes desaparecen, ¿qué es lo que de verdad queda? ¿Qué sobrevive al paso de los siglos? ¿Las piedras, la gente o las ideas?